Escuché. Bueno, yo estoy acá en representación de la ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Y bueno, para contarles un poquito de nuestra historia, ANAMURI en junio de este año cumplió 20 años de existencia. Y bueno, siempre las mujeres dicen que ANAMURI es una organización que nació un poco en resistencia, como la mayoría de nosotras, en realidad, de nuestras organizaciones. En ese periodo, a fines de los años 90, casi el 2000, hubo un grupo de mujeres que de hace mucho tiempo venía militando en distintas organizaciones campesinas mixtas, con una estructura que todas conocemos, donde la mayoría era varones, donde estaba el presidente era varón, las mujeres ocupaban el cargo de secretaria, y que a lo más en algún momento se había logrado tener un departamento femenino dentro de esas organizaciones campesinas mixtas. En ese periodo, las mujeres que pertenecían a estas diversas organizaciones campesinas sintieron espontáneamente que no se sentían representadas por estos espacios, en ese momento mixtos, que sus demandas no estaban siendo consideradas y que sus necesidades de participación no estaban siendo entregadas. Por lo tanto, ellas empiezan también desde un vínculo de amistad y de articulación política que se daba entre estas organizaciones, en algún minuto tomaron la decisión de formar una organización campesina o formada solo por mujeres. Surgió como una idea inicialmente, obviamente en pañales, y empezaron a ver y a buscar otras mujeres que se quisieran sumar a esta idea, que en ese momento, en la época que estaban, era bastante revolucionaria. O sea, tuvieron bastante negatividad, contradicciones. La gente del movimiento campesino les planteaba que casi como que iban a romper todo el movimiento de izquierda campesino, como que se iban a ir, se iban a separar prácticamente. Y bueno, ellas se mantuvieron estoicas en esta decisión, y finalmente el 13 de junio del año 98, 52 mujeres constituyeron la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. En contra de toda esta negatividad que había, incluso también de otras mujeres también, de que se organizara un grupo solo de mujeres. Posteriormente, en ese momento se llamó ANAMUR, y un año después de que existía ANAMUR, hubo una asamblea en la que las mujeres indígenas que eran parte de esta asociación plantearon su mirada y la necesidad de hacer ver la especificidad de mujeres indígenas, que se sentían en diferencia a solo el concepto de ser mujer rural, que como mujer indígena teníamos una especificidad que necesitábamos que dentro de la organización, para seguir parte, se viese reflejada. En ese momento la asamblea acepta esta solicitud después de un largo debate de horas, y se abraza el concepto de indígena, y ANAMUR pasa a ser ANAMURI, rurales e indígenas. Evidentemente desde ese momento definiendo todas las cosas en común que hay entre el ser mujer rural y también ser indígena, pero también las cosas que nos diferencian en ciertos puntos, ¿ya? Desde ese punto de vista, por lo menos desde mi parecer, ANAMURI nace en un contexto de lucha de mujeres en Chile y también en Latinoamérica, que se va reforzando en la medida en que ANAMURI, bueno, van pasando los años, evidentemente, y hasta el año 2009, que después me pidieron que hablara un poco del trabajo internacional posterior,
Anamuri, estando en articulación con otras mujeres rurales e indígenas a nivel continental, y de varios debates en asambleas, ¿cierto? Congresos internos también, se asume como el llamado, en definitiva, del concepto de feminismo, ¿ya? Anamuri se declara feminista en el año 2009, explícitamente, dentro de su declaración y dentro de sus postulados como misión, ¿cierto? También. Y el año 2015, en la Asamblea Continental de mujeres campesinas a nivel latinoamericano en Argentina, se trabaja y se define el concepto de feminismo campesino y popular, que es lo que Anamuri abraza como organización. Desde ahí hasta ahora, bueno, siempre hemos sido parte del movimiento de mujeres, del movimiento feminista específicamente, también del movimiento indígena, con todas las diversidades y con todas las contradicciones y también afinidades que hay. Y bueno, pero evidentemente nosotras hoy día partimos 52 mujeres, hoy día somos aproximadamente, no tenemos un estudio hoy día estadístico, un catastro actual, estamos las mujeres indígenas haciendo nuestro catastro inicialmente, pero aproximadamente somos 5.000 mujeres a nivel nacional, desde Arica hasta Aysén. Habemos mujeres indígenas aymara, quechua, dieguita, coya, también changa, que están reivindicando su existencia, y mapuche de todos los territorios, de todos los territorios del Gualmapu. Y también tenemos varias compañeras, y que se está dando un debate, aprovecho de tirarlo ahora, en relación a las lamienes afrodescendientes. En el sector de Arica ahí tenemos compañeras afrodescendientes que están, así como alguna vez lo hicimos las indígenas, a nuestra especificidad, las afrodescendientes hoy día también lo están planteando dentro de Anamuri en términos de su especificidad, y ahí, bueno, no sé cómo se va a ir dando ese debate interno a futuro. Bueno, eso, por lo menos hasta ahora, después creo que vamos a ir dando más detalles de